Estaba viendo hace un rato nada más el informe que ha publicado, un posteo que ha hecho, en este caso, la Dirección de Salud de la provincia, el Ministerio de Salud, con los números, los datos del dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en el territorio de Argentina, el plan Detectar, que se está realizando en nuestra ciudad de Colón. Vamos a charlar, muy gentilmente nos atiende en la mañana de hoy la directora del nosocomio local, la doctora Norma Hernández. Doctora, ¿cómo le va? Muy buen día. Liel Barreto, Brian Alegre y Jimena de la Loye, la saludamos. ¿Cómo le va? Hola, sí, buenos días para toda la comunidad. Bueno, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Doctora, veía que 1083 viviendas ya fueron visitadas. Es un trabajo mancomunado que está haciendo el hospital y los centros de salud. Estamos hablando de que ya son muchos hogares en la ciudad. Imagino que lo positivo a destacar de esto es justamente, digamos, haciendo un juego de palabras, es que no haya casos positivos en este testeo. Ajá, sí, obviamente que uno está trabajando para poder detectar cuanto antes los casos, pero si no existen casos, bueno, mejor que no los haya. Sí. De todos modos, bueno, la tarea preventiva también es poder hablar directamente con el vecino, con el ciudadano de Colón, y concientizarlo sobre las acciones que individualmente necesitamos que cada uno tome para poder seguir manteniendo una relativa normalidad en nuestra vida comunitaria, ¿no? Sí. Uno entiende por ahí que cuando habla de normalidad, cuando habla de permanecer de este modo, entiende también de que hay serie de cuestiones sociales que debemos cumplir y adaptarnos a esa responsabilidad que debemos tener cada uno de los vecinos para que no se vuelva a dar otro brote. ¿Cómo lo ve en este momento? ¿Cómo estamos dentro de su mirada hacia la sociedad de Colón? Bien, por ahora, digamos, por suerte el caso existente no ha tenido hasta ahora mayores complicaciones, ni personales, ni en cuanto a que haya derivado algún otro caso positivo desde ese caso detectado. Eso es algo rescatable. Y por otro lado, bueno, por ahora a través del detectar no hemos encontrado nuevos casos. De todos modos, no hay que bajar la guardia. Hay que permanecer atentos, fundamentalmente tratando de que la gente comprenda que la necesidad de aislarse posteriormente a el viaje a zonas de transmisión comunitaria, de tomar los recaudos cuando van a ese viaje igualmente, pero bueno, el aislamiento es una de las cuestiones que más digamos, que más ha ayudado a contener en general todas los brotes que ha habido. O sea, la posibilidad de detectar tempranamente contactos y decirles permanezcan en sus casas aislados, no salgan ni siquiera para comprar el pan, busquen a otras personas que puedan hacerle las compras, proveerle los alimentos. Es una medida que ha logrado contener mucho la cantidad de casos, porque si esas personas en el transcurso de ese aislamiento empezaban a presentar síntomas, podíamos diagnosticarlos y saber que no habían en las 48 horas previas tenido contacto con otras personas más que con sus convivientes cercanos. Doctora, muy buen día, gracias por atendernos. Le quería preguntar, este último caso que se ha confirmado, ¿es el único activo en este momento en la ciudad o todavía hay alguno de los anteriores que también está todavía siendo tratado? No, es el único activo en este momento en la ciudad. Bien, yo tengo para sumar a esto que menciona Brian y que consulta a la doctora Norma Hernández, con quien estamos charlando en estos momentos en la mañana de la radio. Doctora, todos estos testeos o por lo menos las muestras que se han enviado a la provincia en estos últimos días, ¿responden a este caso positivo o ha habido otras personas que se han ido a hacer ver y que, bueno, entendían de que teníamos que enviar esas muestras desde Colón? Sí, lo que se testea, que no es
que no es el detectar, por ahí quiero hacer una salvedad en ese sentido y que la gente comprenda que cuando se avisa que se va a realizar un detectar en el barrio no significa que se va a ir a hisopar al barrio, sino que lo que se hace es hacer una encuesta domiciliaria para encontrar personas que tengan síntomas y en ese caso se hace una segunda evaluación, a veces telefónica y luego presencial en el consultorio que funciona diariamente en el hospital. Los hisopados tomados en esta última semana han sido no solamente de contactos del caso positivo, sino también de otras situaciones que han consultado, ya sea a los teléfonos locales de consulta, como a el consultorio de enfermedades respiratorias y febriles que ha determinado el hospital. Así que no es exclusivamente que se hayan tomado muestras de convivientes del caso índice, sino que además ha habido otras causales para tomas de muestra. Doctora, buen día. Quería preguntarle, bueno, como ya hablamos, no hemos tenido más casos positivos en la ciudad, y hablando ya de comportamiento social, dando más su mirada personal con respecto a lo que ha sido, por ejemplo, este fin de semana, que realmente ha sido un fin de semana con mucho público, con mucha gente. ¿Cómo ve lo que es el comportamiento ya de que no hemos tenido casos positivos, aparte de este único caso que tenemos? Sí, yo creo que es, es un equilibrio difícil de lograr, pero que tenemos que tratar de hacer los mayores esfuerzos para hacerlo. Por supuesto que uno entiende que después de tanto tiempo de aislamiento, como seres humanos tenemos la necesidad de salir a dispersarnos por un lado y a veces también de encontrarnos con otras personas. Lo que tenemos que ser conscientes es que esos encuentros con otras personas necesitan mantener algunas precauciones que antes no teníamos. Mantenernos a más de 1,5 metros de distancia de las otras personas, mantener el barbijo colocado, y ahí hay una situación que dificulta, que es, por ejemplo, si se comparte un momento y se comparte también alimentándose, aunque ya hayamos entendido que en general hay gente que sí, hay otros que vemos que no tenemos que compartir el mate, por ejemplo, pero aunque tome cada uno su mate, es necesario sacarse el barbijo para tomar mate o para comer. Ese momento de sacarse el barbijo, si uno se encuentra a menos de 1,5 metros de distancia, es un momento de riesgo de contagio. Entonces, esas situaciones las tenemos que tener en cuenta y tenemos que tratar también de ser responsables en cuanto a de que si vemos que hay mucha cantidad de gente circulando por un determinado lugar, tratar de evitar sumarnos a esa cantidad de gente circulando, reducir la cantidad de personas en espacios fundamentalmente cerrados, tratar de elegir más los espacios al aire libre y mantener el uso del tapabocas aún en los espacios de aire libre para reducir la posibilidad de contagio nuestra y de otras personas. Doctora, respecto del último caso que se confirmó, ¿hay estudios alrededor de esta persona que se tienen que realizar o que ya se han hecho o hay que esperar resultados? ¿Cómo es la situación por ese lado? No, su estado clínico por suerte ha sido bueno durante todo el periodo de internación. Los nuevos lineamientos del Ministerio de Salud al respecto de los casos leves indican que tras el 10º día de aislamiento en una UCMAC o en un ámbito hospitalario, la persona puede ya realizar el alta en su domicilio. En este caso particular, como es un personal de salud, se indica que ese aislamiento domiciliario se prolongue 4 días más para recién luego reintegrarse a sus actividades laborales. En estos momentos no se está indicando un nuevo hisopado de PCR al alta.
simplemente se realiza el diagnóstico y tiene que tener un mínimo de aislamiento institucional o en UCMAC de 10 días previo a el alta domiciliaria de la persona. Doctora, y por último, de mi parte, hisopados de que hayan estado con esta persona o que se hayan ido a controlar por voluntad propia al hospital, ¿hay que esperar más resultados o ya se han hecho lo que tenían que hacer? De los contactos de las personas que presentaron síntomas, porque esos son los que se hisopan, todos los resultados han sido negativos a la fecha, no obstante lo cual esas personas tienen que completar sus días de aislamiento de 14 días desde el momento en que han tenido el encuentro con aquella persona que ha resultado positivo, pendientes de recibir resultado. Creo que está solamente un hisopado que se envió en el día de ayer, que fue una persona que realizó la consulta al hospital. Doctora, como para ir terminando, bueno, quería preguntarle, saliendo un poco de lo que es el ámbito de salud, ¿cómo ve aquellos protocolos que se están analizando para la posible vuelta a clases? Es un tema, me parece un poquito complicado, más que nada en este periodo invernal, porque netamente quien tenga chicos en edad escolar habrá notado que este año no se han enfermado, y eso es justamente porque hay una reducción de la transmisibilidad, no solamente del COVID, sino de las otras enfermedades respiratorias en este periodo, que son frecuentes en este periodo del año, al permanecer aislados. Por supuesto que en algún momento vamos a tener que retomar la actividad en las escuelas. Eso deberá hacerse con los cuidados correspondientes de mayor distanciamiento. Es imposible pensar sin la existencia de una vacuna para el COVID, seguir pensando en un aula como la que teníamos normalmente, donde la distancia entre uno y otro chico es menos de 1,5 metros, y donde hay a lo mejor 30 o 40 chicos en un aula. Por lo tanto, eso va a requerir algunas adaptaciones seguramente, tanto de personal para el cuidado de los chicos, para la enseñanza de los chicos, como de las cuestiones edilicias. Creo que tal vez eso creo que lo tienen que evaluar más que nada los epidemiólogos en base a cómo vean la curva en la zona, pero creo que tal vez esperar un poco más que pasen los días de más frío del invierno podría ser recomendable. De todos modos, vuelvo a decirte, creo que esas decisiones se tienen que tomar con una mirada un poco más macro que la que uno tiene en solamente un área o un departamento, ¿no? Doctora, le agradecemos estos minutos con nosotros en el aire de la radio. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto por cualquier otra cuestión. Un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Charlábamos con la directora del Hospital San Benjamín, la doctora Norma Hernández, en la mañana de la radio, todo lo que está sucediendo en la ciudad de Colón respecto al tema de la salud, que es sin dudas importante. Le consultaba a la doctora por el tema del plan Detectar. Hoy por la mañana me había enterado de que el plan Detectar en Buenos Aires, yo justamente consultaba por esto, porque el número del plan Detectar hoy en la ciudad de Colón, hasta aquí, lo que se ha hecho y lo que se ha analizado, responde a lo siguiente. En Colón, 1.083 viviendas fueron visitadas a través de este plan Detectar, no hubo ningún caso positivo, afortunadamente digo, son más de 1.000 viviendas las cuales no arrojó ninguna persona con estos síntomas. Ahora bien, el plan Detectar en Cava, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, arrojó que de 30.000 viviendas que fueron visitadas, olvídense del tema diferencia en cuanto a número de viviendas, pero de 30.000 testeos que se hicieron a través de este plan, dio positivo el 41%. Imagínense ustedes que en 30.000 viviendas estamos hablando de, supongamos, 4 personas viviendo por casa,
el 41%, estamos hablando de muchísima gente. Y en la provincia de Buenos Aires, en algunos barrios, el 56% dio positivo a este testeo a través del plan Detectar. Yo por eso digo, a raíz de esto y teniendo en cuenta este total de viviendas que han sido visitadas y este trabajo continuo que se está haciendo a través del plan Detectar, responde a esta logística, responde no solamente a que la gente se está cuidando, sino también a que no tenemos gente contagiada. O ha respondido sin ir a lugares de riesgo, Buenos Aires, Paraná, sitios donde hoy realmente el virus se ha hecho constante. Yo creo que en gran medida es esto. Después, obviamente, salimos y uno ve que no hay un uso constante del barbijo, uno ve que hay protocolos que no se están cumpliendo del todo o de forma eficiente. Pero después, lo que es el tema de los testeos, se están realizando en Colón y el número es alto de viviendas visitadas y no tenemos ni siquiera un solo caso de coronavirus. Comparando, por supuesto que no se puede comparar la cantidad de viviendas que se han testeado, ¿no? Pero digo, comparando que no tenemos casos, ni siquiera uno que podría haber sido totalmente normal, al menos tener uno o dos casos, ya que se han testeado casas que, bueno, por ahí gente estaba resguardada pero tenía síntomas, pero la verdad que es realmente positivo. Sí, exactamente.